El anciano que normalmente nos guía en la adoración fue con el grupo a Guatemala, así que le damos gracias a AJ y a aquellos que nos ayudaron esta mañana en la alabanza. Y estamos en el libro de Santiago esta mañana. Por favor, vaya conmigo yendo ahí, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Leemos esta mañana empezando en el verso 19 hasta el verso 25. Pondremos nuestra atención esta mañana y esta noche en el verso 22 al 25. Empecemos leyendo en el verso número 19, el primer capítulo del libro de Santiago. El Espíritu Santo de Dios nos dice a través de Santiago estas palabras, verso 19. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. De nuevo, el verso 22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Una parte de la enseñanza fiel es esforzarse, de asegurarse de que uno no está siendo mal entendido. Un dicho que escuché hace mucho tiempo dice, no hables para ser entendido, habla para que no seas mal entendido. Haz lo que estás diciendo tan claro como puedas. Eso es especialmente cierto cuando usted está predicando y enseñando con el corazón de un pastor. Usted entiende cómo tendemos a que las personas malentiendan lo que estamos diciendo. Entendemos las dificultades que enfrentamos como escuchadores. Así que Santiago nos ha dado una verdad muy importante. Verdades importantes. Nos ha estado hablando acerca de cómo debemos prepararnos para recibir la palabra viva de Dios. Y él dice que si nosotros vamos a prepararnos apropiadamente para recibir la palabra de Dios, hay cosas de las cuales tenemos que desecharnos. Y hay cosas que tenemos que ponernos o vestirnos de algo. Tenemos que desecharnos de toda inmundicia. Tenemos que desecharnos de toda malicia. Y tenemos que vestirnos a nosotros mismos con el espíritu de la mansedumbre o la humildad. Si nosotros vamos a recibir la palabra implantada de Dios y hace ver claro a nosotros que lo que está en juego no puede ser más alto de lo que está en juego, porque nos dice que esta palabra de Dios viviente es capaz de salvar nuestras almas. No hay nada más importante en todo este mundo hoy con respecto a su propia vida que su alma. Ese es el tema más importante para usted, su alma. Más importante que su trabajo, más importante que su matrimonio, más importante que sus circunstancias, más importante que su salud. Es su vida espiritual, es su alma. Y la palabra de Dios es capaz de salvar nuestras almas. Así que nos ha dicho que tenemos que estar preparados para recibir. Ve eso en el verso 21, para recibir la palabra implantada, recibirla. Él empieza el verso número 22 con una conjunción de contraste. Es que nos está dando ahora un contraste cuando él empieza en el verso 22 con la palabra, pero sed hacedores de la palabra. Y la pregunta que viene a mi mente mientras que veo eso es, ¿en qué está haciendo usted un contraste aquí? Lo que él está contrastando no es lo que él dijo en el verso 20, no está contrastando lo que él dijo en el verso 21, pero lo que él sabe que nosotros podamos malinterpretar en el verso 21. Eso es que nos está diciendo, de hecho, yo les he hablado a ustedes acerca de recibir la palabra de Dios, pero no quiero que malentiendan lo que eso significa. El recibir la palabra de Dios no solamente es escuchar la palabra de Dios.
El recibir la palabra de Dios no solamente es ponerse a usted mismo en el lugar donde usted la escucha. De hecho, el recibir la palabra de Dios no solamente es deleitarse en el escuchar la palabra de Dios, el disfrutar escucharla, e encontrarse a usted mismo en acuerdo con lo que usted está escuchando. ¿Usted entiende que usted puede regularmente escuchar la palabra de Dios? Y que usted puede encontrarse a usted mismo disfrutando el escuchar la palabra de Dios. Que usted se puede encontrar a usted mismo de acuerdo a lo que usted está escuchando y aún así no la ha recibido aún. De hecho, no solamente es cierto que usted no la haya recibido aún, si eso es todo lo que usted está haciendo. Usted no se ha encontrado aún con el poder que cambia la vida que tiene la palabra de Dios. Usted no ha experimentado el poder de cambiar la vida de la palabra de Dios al solamente escuchar la palabra de Dios. Hay algo que usted tiene que hacer con lo que escucha. Y Él quiere que nosotros estemos seguros de que no nos perdamos de eso. En el verso 22 dice, el final dice, el verso 22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Así que el día de hoy lo que vamos a hacer en el verso 22 al 25 es que vamos a ver 4 cosas muy sencillas. ¿Qué encontramos en estos versos? Son sencillas, son directas, no son difíciles de entender, pero le digo a usted hoy que son cruciales. No hay nada más importante que nosotros podamos escuchar hoy que lo que vamos a escuchar en estos versos. Así es como lo vamos a ver. Número 1, lo que debemos ser. Lo que debemos ser. Segundo, lo que no debemos ser. Lo que no debemos ser. Tercero, ¿qué sucede cuando nosotros somos lo que no debemos de ser? Si usted se acerca a la palabra de Dios y responde a la palabra de Dios de una manera en que usted no debiera de hacerlo, ¿cuál va a ser el resultado de eso? ¿Qué sucede cuando usted es lo que usted no debe de hacer? Y finalmente, lo que sucede cuando usted es lo que debe de ser. Ese es el camino que nosotros viajaremos juntos hoy. Empezamos esta mañana con esto, lo que nosotros debemos ser. Esto es con lo que Santiago empieza. Sed hacedores de la palabra. Este es un mandamiento. Así que cuando digo esto es lo que debemos de hacer, quiero decir que esto es lo que debemos de hacer si nosotros vamos a ser obedientes a Dios. Le pregunto a usted esta mañana, ¿desea usted ser obediente a Dios? ¿Acaso le importa a usted si usted es o no obediente a Dios? Porque esto es lo que nosotros debemos de ser. Si nosotros vamos a ser obedientes a Dios, Él nos ha dado un mandamiento aquí. Nos está diciendo lo que nosotros debemos de ser. Debemos de ser hacedores de la palabra. Así que esto es lo que debemos de ser si vamos a ser obedientes a Dios. Esto también es algo que es indispensable. Si usted va a experimentar lo que ha sido puesto delante de usted en el verso 21 como un premio, algo de lo que usted debe de perseguir, una meta, algo que desear. ¿Se acuerda del premio del verso 21? Ya lo mencionamos esta mañana. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada. ¿Por qué deseo esto? Final del verso 21 dice que es poderosa para salvar vuestras almas. Así que nos está diciendo no solamente lo que nosotros debemos de hacer si vamos a ser obedientes a Dios, nos está diciendo lo que debemos de hacer si la palabra de Dios, de hecho, va a lograr su obra en nuestras vidas que salva el alma y salva la vida. Le pregunto a usted, ¿quiere usted experimentar el poder que cambia la vida y cambia el alma de Dios en su vida? Entonces esto es lo que usted debe de ser. Así que estas son las áreas de contraste. No piense por un momento que usted está obedeciendo a Dios a menos de que usted esté haciendo esto. No piense por un momento de que usted está experimentando el poder que cambia la vida y salva el alma, el poder de Dios, a menos de que usted esté haciendo esto. Esto es necesario, esto es absolutamente esencial. Así que pensemos acerca de la acción que está siendo mandada aquí como un mandamiento. Nos da el mandamiento de ser algo, de ser algo.
Y la palabra es Genesta. Se traduce al ser, traduce una imperativa del tiempo presente de la segunda persona en plural. Habla acerca de que todos estamos haciendo algo de una manera continua. Podemos decir, siga esforzándose a ser hacedores de la palabra. Sigan esforzándose a ser hacedores de la palabra. Eso significa que todos los que me están escuchando esta mañana están siendo confrontados por este mandamiento. Porque si usted dice, yo creo, pastor, en toda humildad yo creo, que no con perfección, pero como un patrón, yo creo que yo soy un hacedor de la palabra, entonces este mandamiento le dirá a usted, siga esforzándose en hacer eso. Así que usted no ha terminado, usted no ha llegado al final del camino, Dios no ha terminado con usted y usted no ha terminado con su palabra. Así que usted debe de continuar esforzándose a ser un hacedor de la palabra, aun si usted es un hacedor de la palabra. Este mandamiento no pierde su fuerza en su vida, con su vida, solo porque ahora puede ser dicho de usted que usted es un hacedor de la palabra. Dios le va a decir a usted, entonces usted siga esforzándose para hacer eso. Pero no todos los que están escuchando en mi voz, si usted no puede honestamente describirle a usted como un hacedor de la palabra, Dios le está dando el mandamiento a usted de volverse eso. Usted debe de ser un hacedor de la palabra, así que todos son confrontados por este mandamiento. La palabra hacedor es un sustantivo o un sostenedor. No es algo que usted hace, es quien usted es. Es una identidad que está siendo descrita, es lo que usted debe de volverse como una persona. Así que de lo que se está hablando aquí es que alguien pueda ver nuestras vidas y mi vida y decir, ahí hay un hacedor de la palabra. Sígase esforzando en ser esta persona que pueda ser descrita como un hacedor de la palabra de Dios. Ahí va un hombre, ahí va una mujer, quien hace la palabra de Dios, quien practica la palabra de Dios. No solamente son escuchadores de la palabra de Dios, sino que practican la palabra de Dios. Se nos da el mandamiento de esforzarse, ser personas que puedan ser descritas de esa manera, hacedores de la palabra de Dios. Puede ser dicho de usted esta mañana, haga ese círculo alrededor de usted, puede ser dicho de usted esta mañana, ahí va un hacedor de la palabra de Dios, ahí va alguien que practica las Escrituras. Hay categorías que son dirigidas, en este mandamiento. Usted puede ver esas dos categorías la semana entrante, cuando lleguemos al verso 26 y al 27. Solo vaya ahí por un momento. Dice, si alguno cree ser religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal persona es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Después de la enseñanza de ser un hacedor de la palabra de Dios, él dice de cómo la palabra de Dios va a afectarle a usted y cómo la palabra de Dios va a afectarle a usted en relación a otros. Cierto, si usted cree que usted es religioso, pero usted no puede controlar su lengua, la palabra de Dios no está teniendo su efecto en usted. Y si usted es alguien que no le importa acerca de los huérfanos y las viudas y personas que están en aflicción, entonces ahora la palabra de Dios no está afectando su relación a otros. Así que las mismas dos categorías, el ser y cómo el ser se relaciona al mundo, estas dos categorías están siendo dirigidas por este mandamiento para ser un hacedor de la palabra de Dios. Voy a empezar diciendo esto: la palabra de Dios debe de ser practicada en cada esfera de nuestro ser. Y usted pregunta, ¿dónde voy a ser yo un practicante de las Escrituras? El primer campo para la aplicación es el campo llamado usted. Las Escrituras deben de ser aplicadas a usted, deben de ser aplicadas en su propia persona, en su propio ser, en su propia vida. Estudiemos eso con uno de nosotros por un momento. Por ejemplo, yo debo ser un hacedor de la palabra de Dios en mis pensamientos. ¿Acaso la Biblia nos da mandamientos acerca de cómo pensar? Por ejemplo, Filipenses 4:8 dice, finalmente, hermanos, lo que es verdadero, lo que es honorable, lo que es correcto, lo que es puro,
lo que es amable, de buena virtud, si hay excelencia y digno de reconocimiento. Aquí dice que vuestra mente more en estas cosas. Esa es la palabra de Dios. Está hablándole al creyente acerca de lo que nosotros debemos de pensar. Así que si yo ahora no solamente voy a escuchar esa palabra, si yo voy a practicar esa palabra, eso significa que yo tengo que empezar a aplicar esos mandamientos a mí mismo en el ámbito de mi mente. ¿Qué hay de esto? Si yo voy a ser un hacedor de la palabra de Dios, yo debo ser un hacedor de las palabras de Dios en el ámbito de lo que hablo. ¿Acaso la palabra de Dios habla acerca de lo que yo digo? Efesios 4:29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea bueno para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Ese es un mandamiento de Dios, que no debo de permitir ninguna forma de comunicación de mi boca que sea mala. Yo puedo estar de acuerdo y regocijarme con eso y puedo encontrar ese tipo de enseñanza buena, pero ¿acaso lo estoy practicando? De hecho, estoy yo permitiendo que la palabra de Dios tenga autoridad sobre lo que sale de mis labios. Si yo voy a ser un hacedor de la palabra de Dios, empieza en mí. Empieza en mi vida de pensamientos, empieza en lo que yo digo. ¿Y qué hay de mis actitudes? Acerca de la palabra de Dios habla acerca de mis actitudes. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y como usted sabe, esta sección en particular trata con la humildad de Cristo. Así que si yo voy a aplicar la palabra de Dios a mí, yo debo de humillarme a mí mismo, yo debo de aferrarme a la humildad que yo veo en mi Salvador en las páginas de las Escrituras. ¿Y qué hay de esto? Si yo debo de ser un hacedor de la palabra de Dios, va a hablar acerca de mis afecciones, lo que yo amo, en lo que yo pongo mi corazón. ¿Tenemos la libertad nosotros de poner nuestro corazón en cualquier cosa que nosotros deseamos? ¿O acaso Dios nos ha dado el mandamiento en que debemos de poner nuestros corazones? Por ejemplo, 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos en este mundo enséñales a que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Este es un mandamiento con respecto a dónde usted va a poner su esperanza, a dónde va a poner usted su corazón, a dónde sus afecciones van a estar estacionadas. Él dice, no pongan sus corazones en las riquezas terrenales, pongan sus corazones en Dios mismo. Eso no significa que usted no va a tener nada en este mundo para disfrutarlo. Él nos da muchas cosas para que los disfrutemos, pero significa que usted nunca va a sustituir el tesoro por aquel que lo da. Usted le ama a Él. Esto también habla acerca de cómo nos relacionamos unos a otros, lo que sucede en mi propio corazón hacia otra persona. Cuando Pablo le escribió a los Corintios en 2 Corintios 7:2, les dijo, aceptándonos en vuestro corazón, a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Esos maestros falsos habían vuelto a los corintios en contra de Pablo. Y en este verso está diciendo, ustedes deben de abrir su corazón a mí. Deben abrir su corazón a los verdaderos maestros de la palabra de Dios, a los apóstoles. Abran sus corazones a nosotros. Y él está dirigiéndose a ellos como que si ellos tienen la habilidad de tomar decisiones con respecto a lo que está sucediendo en sus afecciones. ¿Y sabe qué? Sí lo tienen. Y igual nosotros. Así que tengo que aplicar la palabra de Dios a mi manera de pensar, tengo que aplicarla a mis palabras, tengo que aplicar la palabra de Dios a mis afecciones, tengo que aplicar la palabra de Dios a mis actitudes. Si voy a ser un hacedor de la palabra de Dios, tengo que aplicar la palabra de Dios a mis motivos. ¿Por qué hago lo que hago? Porque hago lo que hago, Gálatas 1:10, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo dice, si mi motivo está equivocado aquí, si estoy haciendo lo que estoy haciendo para agradar a los hombres, yo he dejado de servir a Jesús. Eso me dice qué tan importantes son nuestros motivos. Así que si yo voy a ser un practicador de la palabra de Dios, la primera esfera dentro de la cual debe de ser aplicada es la esfera de mí,
Es mi propia vida. Es mi vida, mi manera de pensar, la manera de hablar, mis actitudes, mis aficiones, mis motivos, y también tengo que aplicar la palabra de Dios en términos de lo que yo hago con mi cuerpo. Escúcheme a mí, iglesia. Estamos viviendo en un día de gran inmoralidad sexual. Vivimos en un día donde la libertad está siendo abusada por las personas en el nombre de Jesús. Yo le digo a usted esta mañana, usted debe de obedecer a Dios con respecto a su cuerpo. Romanos 6:13 dice, no presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios. Ese es su cuerpo, ¿ok? Sus pies, sus manos, sus oídos, sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Sirva a Dios con su cuerpo, no sirva al pecado con su cuerpo. ¿Usted cree que eso tiene aplicación a nuestra cultura? ¿Usted cree que eso tiene aplicación a lo que usted está dándole sus ojos mientras usted se sienta en su computadora o lo que sea que usted está viendo en el cine? ¿Usted cree que eso tiene aplicación acerca de lo que usted permite entrar a sus oídos, lo que usted toma en su vida? ¿Acaso no es asombroso? Y escuche, todos hemos fallado en esto. Probablemente toda la persona en este cuarto, empezando conmigo, hemos fallado en esto. Pero ¿acaso no es asombroso que a través de nuestros televisores nosotros permitiremos cosas en nuestros hogares de una forma visual y una forma audiovisual que nosotros no permitiríamos en una forma personal? ¿Cierto? ¿Qué haría, por ejemplo, si alguien viene a su sala y empieza a usar el lenguaje que algunos de nosotros escuchamos en nuestros televisores? Usted diría, hey, espera un momento, usted no puede hablar de esa manera aquí. Que usted se va a sentar ahí en el nombre del entretenimiento y bebiéndose eso. ¿Y qué si alguien viene a su sala sentado con usted y empiezan a contar malos chistes y empiezan a implicar cosas? No solamente las dicen, pero usted sabe que no es limpio, que no es correcto, que no agrada a Dios. Usted nunca dejaría que ellos estén sentados en su cuarto, en su sala, y llenar los oídos de su familia con eso, pero aún así nos sentamos y lo observamos como que si fuera entretenimiento desde la televisión. Se nos da el mandamiento por nuestro Dios de aplicar su palabra para el propósito de la pureza, el propósito de la santidad. Nosotros somos un pueblo, quienes somos la posesión de Dios. 1 Corintios 6:19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si usted está absolutamente convencido de que usted ya no se pertenece a usted mismo y usted ha sido comprado con la sangre de Jesús, dirá usted amén. Eso quiere decir que usted no puede usar su cuerpo de cualquier manera en que usted quiera. No sus ojos, no sus oídos, no sus manos, no sus pies. Usted le pertenece a Él. Así que cuando Él dice, sed hacedores de la palabra, practiquen las Escrituras. ¿Dónde empieza eso? Empieza en el ámbito llamado usted. Su mente, sus palabras, sus actitudes, sus motivos, sus afecciones, su cuerpo. Pero ahora no se detiene ahí, ¿cierto? Porque vemos esa esfera llamada yo. Viene en contacto con todas las otras esferas de la vida. Así que ahora tengo que empezar a practicar la palabra de Dios en toda esfera de la vida. Sometiéndose a las Escrituras, obedeciendo a las Escrituras en todas las esferas de mi vida. Yo no voy a tratar de exhaustar esto, pero déjame darle un par de ejemplos. Esto significa que yo tengo que ser un hacedor de la palabra de Dios en todas las relaciones de la vida. Así que, ¿qué dice la Biblia? Me dice a mí como un hijo. ¿Qué me dice la Biblia a mí acerca de ser esposo? ¿O qué me dice la Biblia a mí como un abuelo, un padre o un amigo? ¿Y qué hay de un pastor? No estoy pensando solamente acerca de mí, pero ¿qué hay de un estudiante, de un maestro, de un trabajador, de un administrador, de un vecino, de un ciudadano, de un gobernante, de un voluntario? ¿Cómo nos relacionamos con las viudas y los órfanos, como leímos en el verso 26 y 27? ¿Cómo nos relacionamos a los enemigos del Evangelio, a nuestros perseguidores? La palabra de Dios tiene que ser aplicada en todas las relaciones de la vida. Si usted va a ser un hacedor de la palabra de Dios, usted tiene que aplicar la palabra de Dios con respecto a todas las instituciones de la vida.
¿Qué dice la Biblia acerca de la familia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestros trabajos? ¿Qué dice la Biblia acerca del gobierno? ¿Qué dice la Biblia acerca de mi relación será en una escuela, por ejemplo? Todas las relaciones de la vida, todas las instituciones de la vida, si yo voy a ser un hacedor de la palabra de Dios, va a ser aplicada con respecto a todas las mayordomías de la vida, la mayordomía del tiempo. Usted intenta, se esfuerza, recuerda que tenemos que volvernos esto, intentar volvernos estos hacedores de la palabra. Usted intenta aplicar las escrituras al uso del tiempo. ¿Está usted esforzándose para aplicar las escrituras a su uso del dinero? ¿Está usted esforzándose a aplicar las escrituras cuando se trata acerca de la mayordomía de la Biblia en sí? La palabra de Dios es una mayordomía. Así que, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de lo que nuestra relación a la Biblia debe de ser? La mayordomía de las relaciones. A veces vivimos los unos hacia los otros como la relación siempre estará ahí de este lado del mundo, del cielo, perdón. Me pregunto si nosotros estamos usando nuestro tiempo bien con el tiempo que pasamos con nuestros hijos y nuestros esposos, esposas, cómo pasamos nuestro tiempo con la familia. La mayordomía de las oportunidades. Usted sabe, vivimos como que nosotros podemos decir con mucha confianza. Hoy y mañana voy a ir a esta ciudad y voy a pasar un año ahí y haré esto y lo otro. Esa es maldad pensar de esa manera. Más bien deberíamos decir si el Señor, si es la voluntad del Señor, haremos esto o lo otro. Eso quiere decir que tengo que reconocer que las oportunidades no van a ser lo mismo todos los días. Algunas cosas son puestas delante de mí que yo debo de aplicar las escrituras de modo de que yo pueda tomar una ventaja completa de esta oportunidad. Vemos eso, sacarle provecho a nuestras pruebas, aplicando las escrituras y poniéndonos a nosotros mismos de tal modo de que nosotros saquemos el máximo de las tribulaciones que el Señor permite que enfrentamos, los obstáculos, los gozos, las tristezas, las decepciones. Podemos continuar, pero usted entiende lo que estoy diciendo ya. El ser un hacedor de la palabra de Dios significa que yo debo de estar listo para obedecer las Escrituras en toda esfera de mi ser, mientras que yo encuentro toda esfera de la vida. Eso es lo que significa el recibir las Escrituras. ¿Sabe? Yo estoy escuchándolo con el propósito de practicarla. Estoy leyéndolo con el propósito de practicarla. Y no solamente. Y es solamente mientras que lo hago que yo experimento el poder que cambia la vida de Dios, el poder que cambia el alma de la palabra de Dios. Si usted está sentado en un lugar como este y escucha la palabra de Dios regularmente y parece que su vida no está cambiando, yo le digo lo que probablemente está fallando, lo que falta es la aplicación. ¿Qué está usted haciendo con esto? Así que le voy a preguntar antes de que continuemos, ¿es usted este tipo de escuchador? ¿Es usted este tipo de escuchador? ¿Es usted escuchando para actuar en lo que usted escucha? Hablamos acerca de predicación de implicación. Hablamos acerca de la predicación de la implicación. Lo que yo quiero decir es que cuando yo preparo un sermón, trato de hacerme la pregunta, entonces, ¿qué? Esto es cierto, pero ahora, entonces, ¿qué? ¿Qué diferencia va a hacer esto en la vida de las personas que me escuchan esta mañana? ¿Cómo debe de hacer una diferencia en sus vidas? Pero también dirá que hay una manera de escuchar las Escrituras, tenemos que escucharla en términos de su implicación. Así que, entonces, ¿qué? Yo he escuchado esto, ¿qué diferencia va a hacer esto en mi vida esta tarde, esta noche, mañana, esta semana? ¿Es así como nosotros estamos escuchando para hacerlo? No solamente hay categorías contenidas en este mandamiento, también hay algo que confina presente en ello. Los parámetros son preparados en el mandamiento cuando dice ser hacedores de la palabra. ¿Se da cuenta? Esto es lo que estamos practicando, la palabra, el mensaje, las Escrituras. Yo debo de recibir las Escrituras, yo debo de recibir la palabra de Dios y luego ponerla en práctica. Al ponerla en práctica. Eso es decir, yo no voy a poner algo más en práctica. Yo no voy a poner lo que yo creí que le saqué al mensaje en práctica. No voy a poner mis opiniones acerca del mensaje y ponerlas en práctica, sino que estoy poniendo la palabra en práctica. Esto resalta qué tan importante es
Que la palabra de Dios sea enseñada en nuestras iglesias, que la palabra de Dios sea enseñada fielmente, exactamente, exhaustivamente, a lo mejor de nuestras habilidades, porque lo que beneficia al pueblo de Dios es la palabra de Dios. Así que quiero escuchar la palabra de Dios y ahora lo que quiero hacer es que quiero responder a esa palabra. Puedo decirlo de esta manera: yo no estoy escuchando la Biblia para suplementar mis propios puntos de vista de la vida. Así es como muchas personas escuchan las predicaciones y las enseñanzas y aún como ellos leen la Biblia. Ellos tienen sus propios puntos de vista de la vida, sus propios puntos de vista de cómo vivir, y toman la Biblia, pedazos de ellas, y suplementan lo que ellos ya piensan. Están haciendo un ajuste aquí, un ajuste allá, pero si ustedes realmente ven cómo ellos piensan y cómo ellos viven sus vidas, es la expresión de ellos. La Biblia no se nos da a nosotros para suplementar nuestra manera de pensar. La Biblia se nos da a nosotros para dictar nuestra manera de pensar. Nos dice qué debemos de pensar, nos dice cómo sentirnos, nos dice qué escoger, nos dice la verdad. Escuchamos la verdad y por la verdad nuestras vidas son cambiadas. La Biblia prepara los parámetros, la Biblia es la visión y el estándar, la Biblia es la autoridad. Así que cuando Él dice ser hacedores de la palabra, lo que nos está enseñando es que nosotros debemos de ahora escuchar la palabra por lo que realmente es. Es la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13, Pablo, dándole gracias a Dios por los cristianos en Tesalónica, porque escucha lo que los caracteriza. Dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra de los hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Entienda esto, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Se da cuenta, porque ellos recibieron la palabra de Dios, por lo que realmente es la palabra de Dios. Pablo es capaz de decir que esa misma palabra estaba obrando en sus vidas. ¿Se da cuenta usted que si y cuando un predicador trata con las Escrituras fielmente y se la entrega a usted? Estoy diciendo, él la está predicando correctamente, si la entiende correctamente el predicador. ¿Se da cuenta usted que usted está escuchando a través de eso, de esa vasija redimida y frágil? Usted está escuchando la palabra de Dios, la voz de Dios. Lo que la Biblia dice, amados, Dios lo dice. Eso significa que nuestra actitud hacia ella es lo que ya aprendimos. Humildad, sumisión, ser aprendedores humildes. Dime lo que es verdad, Señor, y yo te voy a obedecer. Así que lo que estamos haciendo no es nuestra versión de la palabra, nuestro estilo de vida suplementado, informado un poquito por la palabra. No, debemos de ser hacedores de la palabra. Que dice la Biblia, eso es lo que yo debo de hacer. Así que esto es lo que nosotros debemos de ser. Si vamos a obedecer a Dios y si vamos a experimentar el poder que cambia la vida y cambia el alma del poder de Dios, nos debemos de estar intentándonos volvernos hacedores de la palabra. Esto es lo que debemos de ser. Segundo, lo que no debemos ser. Verso 22. Y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. No debemos de ser solamente oidores. Usted sabe esto, pero quiero decirlo. No está disminuyendo aquí la importancia de escuchar. Para nada. No hay nada malo con querer escuchar sermones. No hay nada malo con querer leer devocionales, libros que nos enseñan la Biblia. No hay nada incorrecto con entregarnos a nosotros mismos a escuchar la palabra de Dios. Nada malo con ser un buen escuchador de la palabra de Dios, con querer escucharla, disfrutar escucharla. No hay nada malo con eso, a menos que usted solamente sea un oidor. A menos que usted solamente es un oidor.
Lo que describe aquí puede ser comparado a alguien haciendo una auditoría de una clase en la universidad. Usted sabe lo que es un auditor, sabe que usted puede comprar el libro y estudiar el libro con la clase, puede sentarse ahí y escuchar las lecciones, pero nadie lo hace usted responsable por lo que usted escucha. Así que usted no tiene que escribir los papeles y usted no recibe una nota al final. Y usted no tiene que ponerlo en su vida de ninguna manera profesionalmente o cualquier otra cosa. No hay ninguna responsabilidad por lo que usted ha escuchado al hacer auditoría de esa clase. Usted solamente se siente y la escucha. Nosotros no estamos haciendo una auditoría de la escuela de Dios. No solamente estamos escuchando las lecciones sin dar responsabilidad o tener responsabilidad por lo que escuchamos. No somos como comentadores sentados observando un juego de fútbol y haciendo comentarios. No, somos jugadores en el campo. Estamos en el juego y va a haber un resultado. Y Él nos dice que si lo vemos de cualquier otra manera, estamos siendo guiados a un estado muy peligroso. ¿Qué le sucede a las personas que solo son auditoras de la clase? ¿Qué le sucede a las personas que se sientan en lugar de los comentaristas, pero no están en el juego? ¿Qué sucede? Él dice que si usted solamente es un escuchador, un oidor, usted se está engañando a usted mismo. El peligro es el estado del engaño, el estado de la mentira. Lo que es poderoso acerca de este estado de mentira, como usted ve en el segundo 22º verso, no es un engaño que ha sido preparado por alguien más. Este es un engaño que usted está creando por usted mismo. Usted está respondiendo a la palabra de Dios de tal modo de que usted se está desviando a usted mismo. Usted es responsable por este engaño. Usted mismo se está engañando a usted mismo. Cuando usted empieza a responder a la palabra de Dios como un auditor, un engaño propio. Yo veo esto a veces con jóvenes en el ministerio, que se sientan en una clase, leen algunos libros, leyeron a MacArthur, leyeron a Piper, leyeron a Dever, se sentaron en una aula, en algún seminario, toman clases, pasan los cursos, sacan su título y ahora de repente son expertos del ministerio. Los ve por todos lados, escribiendo en la internet, diciéndole a todos cómo ser pastores. En muchos casos no han hecho una sola cosa excepto aprender material. Hasta que usted lo aprenda al practicarlo. Usted no lo va a conocer de la manera en que alguien que lo practica lo conoce. Es como un tipo que va a una escuela y aprende a construir cosas. Él consigue un montón de herramientas y admira sus herramientas y las pone sobre su... y se llama a sí mismo un constructor y no ha construido nada. Y le advierto que es el mismo tipo de mentira con respecto, y esto es una de las razones por las cuales yo amo lo que estamos haciendo, con el seminario de los expositores, porque usted habla acerca del seminario del cual nuestra iglesia está haciendo. Estamos hablando de un seminario que incluye el mentoreo, becas, mentores. No solamente está aprendiendo teología, está aprendiéndolo en el contexto de pastorear iglesias. Caminar mano a mano junto a pastores experimentados para que su ministerio de aprender. Así que si usted está aprendiendo el ministerio mientras está aprendiendo la teología, es importante practicar lo que hemos aprendido. Pero lo que es cierto en ese ámbito también es cierto en toda la vida cristiana. ¿Qué cree que usted sabe solo porque lo escuchó? ¿Qué cree que su nivel de madurez es solamente porque usted se sentó en la clase, en el aula? ¿Está usted viviéndolo? Porque si no lo está viviendo, usted va a engañarse a usted mismo. ¿Qué tipo de engaño propio es este? Es el engaño propio que lleva al orgullo.
Yo creo que yo sé algo que realmente no conozco. Yo creo que he llegado a un lugar donde realmente no he llegado porque después de todo yo conozco las respuestas. Yo he escuchado las clases, he escuchado las lecciones, puedo darle las respuestas, tengo notas. Eso significa que lo conozco, lo sé. Lleva al orgullo y a la ceguera espiritual. Yo creo que lo sé, así que no puedo ver de que realmente no lo conozco. No puedo ver de que realmente no lo estoy viviendo porque he creído que el conocerlo es lo mismo que vivirlo. Es el engaño propio que nos evita que seamos enseñados. Ahora nadie me puede enseñar porque yo ya lo sé, así que nadie puede realmente enseñarme nada. Yo puedo agregar pedazos de lo que alguien pueda enseñar, pero últimamente estoy en la posición de saber, así que lo que sea que me enseñen básicamente va a suplementar mi propio nivel de madurez y experiencia en esta área. Ya no soy un estudiante. Nadie puede enseñarme. Es un engaño propio que nos lleva a una falta de juicio sobre. La Biblia nos enseña que tenemos que ser sobrios en nuestro juicio propio con respecto a nuestros dones y nuestras habilidades. Tenemos que ejercitar un juicio sobrio y tener un punto de vista claro y exacto acerca de lo que Dios nos ha hecho y por qué nos hizo y para lo que nos hizo. Usted se estaría perdiendo ese sentido sobrio de un juicio propio si usted solamente es un oidor de la palabra. Es mientras que vivimos la palabra de Dios. Mientras que vivimos la palabra de Dios, no viene usted cara a cara con su pecado de una manera en que usted nunca viene cara a cara con solamente escucharlo. Es esforzarse al aplicarlo. ¿Y sabe qué verá? Usted verá cuánto usted necesita la gracia de Dios. Usted verá qué tan corto se queda usted del estándar. Y eso significa que usted se va a ver a usted mismo más exactamente. Ese tipo de humildad es necesaria para estar contento. Ser contento con lo que sea que Dios le ha puesto a usted a hacer. Usted verá esto a veces en la iglesia, un maestro que camina por ahí diciendo yo soy el maestro, yo soy el maestro, yo soy un maestro, yo soy un maestro. La clase viene detrás de él y dice no, no lo es, no lo es. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede? Sucede porque en nuestras mentes pensamos de que hay este lugar más alto para los maestros y yo quiero ser esta persona exaltada. No estoy contento solamente en ser lo que Dios me ha hecho ser. ¿Dónde sucede eso? Sucede cuando yo creo que el saber es lo mismo que el hacer. Yo debo de ser un maestro, yo he leído tanto, así que soy un maestro. Es el engaño propio que llega a la complacencia. Usted se detiene de progresar, usted se detiene de crecer, porque usted cree, bueno, yo he escuchado las lecciones, yo escuché esa, yo conozco eso, yo me senté en este lugar por mucho tiempo, tengo un cuaderno lleno de eso. Como le digo, mientras que usted va a aplicarlo, usted se va a dar cuenta que usted tiene toda una vida de aprendizaje. De hecho, usted va a seguir creciendo hasta que usted vea a su Salvador cara a cara. Amigos, es más peligroso que solamente tener un punto de vista equivocado de usted mismo. ¿Sabe a dónde lleva esto últimamente? Lleva a una cabeza llena de conocimiento, con una vida llena de ruina. Lleva a personas que conocen cosas, pero sus vidas están en un estado de decaimiento y destrucción y caos y ruina porque no han estado aplicando lo que conocen. Y en su peor forma lleva hacia el infierno. Porque los religionistas perdidos, el religionista perdido es una persona que ha escuchado y conoce. Simplemente nunca han obedecido. Eso es que han escuchado el Evangelio, han sido expuestos al Evangelio, saben quién es Jesús, tienen las respuestas acerca de Jesús, pero nunca han respondido al mandamiento que se encuentra en el Evangelio, que se nos da de arrepentir y creer. Se nos da el mandamiento de apartarnos de nuestros pecados y de seguir al Hijo de Dios. Y tenemos en nuestras iglesias muchas personas que conocen el Evangelio, pero nunca realmente han dado su vida a Cristo. Eso lleva al infierno. El escuchar sin acción es lo que caracteriza a las personas perdidas. El escuchar sin acción
Es lo que caracteriza al Salvador. Nuestro Señor dijo esto en Lucas 6:46. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Solo que eso descanse en su corazón por un momento. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré quién es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Un escuchador quien sigue a Jesús, esa es la casa bien construida. Alguien que solamente escucha a Jesús pero no le obedece. Esa es la casa en ruina. Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: estas son personas que ahora han profesado fe en Cristo. Le decía a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Primera de Juan 2:3 dice: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Y cada vez que usted escucha un verso así, sus oídos se levantan, ¿cierto? Así es como usted sabe cómo ha llegado a conocerle. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Juan 14:22 dice: Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros sino al mundo? Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. ¿Puedo preguntarle a usted esta mañana: ¿ama usted a Jesús? ¿Ama usted a Jesús? Diga amén. Le ama. Escucha lo que su Señor dice: si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Sabe quién no ama a Jesús? ¿Usted quiere saber quién no ama a Jesús? Observe las personas que le escuchan, pero no le obedecen. Observe a las personas que no hacen lo que Él dice. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué debemos de ser? Hacedores de la palabra. ¿Qué es lo que no debemos de ser? Personas que solamente escuchan. Auditores. Quienes realmente no están tomando la clase. Comentadores, que realmente no son observadores, que no están en el juego, porque esa es la vida de una persona que se engaña a sí misma. En la vida de un cristiano puede ser devastadora para aquellas temporadas, pero últimamente el engaño más grande es alguien que conoce acerca de Jesús como Señor y Salvador, quien entiende que Él vino del cielo a la tierra y dio su vida en la cruz, murió por los pecadores, fue levantado de entre los muertos. Ellos saben, conocen el Evangelio, conocen las buenas nuevas, pero no le han obedecido al seguirle a Él como el Señor que salva. Esta noche regresaremos y veremos lo que sucede. Cuando alguien es lo que debiera de ser, veremos lo que sucede cuando alguien no es lo que debieron de ser. Oremos. Padre en el cielo, te damos gracias por tu palabra que está viva y activa y es afilada, que va profundamente abajo, que nos expone a nosotros en los niveles más profundos, a los pensamientos y las intenciones que están en nuestra alma.
Oro por tu iglesia, que seamos una iglesia de hacedores, no solamente escuchadores. Y Señor, entendemos que eso significa que ahora nosotros hacemos este círculo alrededor de cada uno de nosotros individualmente. Yo confieso esta mañana, yo quiero ser un hacedor, no un escuchador engañado a sí mismo. Así que para tu pueblo yo oro que haya un compromiso fresco esta mañana de escuchar tu palabra por el propósito de practicarla en la esfera de nuestro propio ser y en todas las esferas de las vidas que venimos nosotros en contacto. Oro, Señor, por cualquier persona escuchando mi voz que aún no ha seguido a Cristo, que aún no ha confiado en tu Hijo para la vida. Han escuchado de ello, pero no le han obedecido aún. Yo oro de que este sea el día de que ellos vean y entiendan y sigan. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos. Ahora es muy fácil evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.